Muy buenos días niños, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en esta asignatura y hoy día vamos a comenzar a ver lo que es el legado de los romanos. Ya hemos analizado, ¿cierto?, sus características políticas, sus características territoriales, sus características comerciales, sus características sociales, y hoy día comenzamos a ver, ¿cierto?, lo que es el legado. La semana pasada hablamos sobre la vida cotidiana de ellos, ¿cierto?, sobre algunas construcciones que tenían en su ciudad y cosas por el estilo, y había dado de tarea la página 150 y la página 151 que las vamos a revisar a continuación. La página 150 primero tenían un cuadro, ¿cierto?, donde ustedes tenían que hacer como una comparación con algunas actividades que hacían los romanos y algunas actividades, ¿cierto?, que se realizan hoy en día nosotros en la misma hora que aquí nos indica, ¿ok? Obviamente esto va a depender del criterio de cada uno de ustedes, de las actividades de cada uno de ustedes, o de la forma, ¿cierto?, en la que viven su día a día. Ya, pero vamos a hacer solamente alguna. El primer ejemplo sí dice que amanece a las 6 de la mañana, hora de levantarse. Hoy en día hay algunas personas que sí se levantan a las 6, otras que no. Si nos vamos a la quinta, sale 11 de la mañana y dice almuerzo y comer una pan, carne, frío, pescado, verduras, cosas por el estilo. Hoy en día prácticamente nadie almuerza a las 11 de la mañana, ¿cierto? Más bien se almuerza tipo 1, 2 de la tarde. Pero sí hay algunas comidas que son similares, como el carne, sale los pescados y cosas por el estilo, ¿ya? Y nos vamos a dar el ejemplo de la duodécima que sale a las 18 horas, que como en la puesta del sol a las 6 de la tarde se oscurece, por ende como ya no tienen luz artificial, se acuestan a dormir, cosa que eso ya acá no es igual. A las 6 de la tarde la gente aquí, nosotros por tener luz eléctrica alargamos nuestro día, por ende no nos acostamos a dormir, ¿ok? Pero insisto, esta actividad simplemente era subjetiva, va dependiendo de cada uno. Después las dos tenían que escribir, ¿cierto?, dos costumbres que hayan desaparecido, dos que se mantengan hasta el día de hoy de los romanos. Y bueno, que hayan desaparecido primero, podemos dar el ejemplo del uso de baños públicos. Hoy en día en nuestra ciudad no existen los baños públicos, por ahí tiene una costumbre que haya desaparecido. Otra costumbre que haya desaparecido podemos tener, ¿cierto?, la lucha de los gladiadores, ¿cierto?, que hoy en día tampoco existe eso en nuestros días. Cosas que se mantienen, existen algunas labores de los antiguos romanos que se mantienen hasta el día de hoy, ¿cierto? Como por ejemplo el restaurante, ¿cierto? Las actividades religiosas también se mantienen hasta el día de hoy, las carreras de caballos también, cosas por el estilo. También utilizamos distintos espacios públicos para sociabilizar, como por ejemplo, no sé, las plazas públicas. Algunas construcciones también se mantienen hasta el día de hoy, como el teatro, ¿ya? Por eso aquí tenemos dos cosas que sí se parecen. La página 151 tenemos que unir con una línea cada personaje, que aparece en la descripción de cada personaje, y tenemos que identificar a qué grupo social pertenecían. Primero dice que Cornelio es un político importante y pertenece al Senado de Roma, por ende sabemos que él es un patricio. Después dice, cada día Silvana espera que sus dueños se vayan a dormir para poder descansar. Están hablando de que tiene dueños, por ende es una esclava. Y por último dice, Víctor y Octavia tienen una tienda de comida en el mercado. Ellos son plebeyos, ¿ok? Después había una fuente en donde explica más o menos roles, ¿cierto?, de los niños en la antigua Roma, y tenemos que escribir una semejanza y una diferencia. Ya, una semejanza de los antiguos niños de Roma como la de hoy puede ser algunos juegos de los que hablamos, ¿cierto? Hablamos de que ellos juegan a la escondida, algo parecido al trompo, ¿cierto? Elevaban cometas, como menciona acá también, ¿cierto? Y algunos niños iban al colegio. La diferencia es que hoy en día todos los niños van al colegio, acá solamente van los niños ricos, y no hay diferenciación de género entre hombres y mujeres, ¿ok? Después tenían que comentar qué piensan sobre la diferencia que hacía en la antigua Roma sobre la educación de niños y niñas. Algo totalmente negativo, lo hemos dicho más de una oportunidad, tanto hombres como mujeres o niños y niñas tienen los mismos derechos, por ende deben ser tratados todos por igual. Ya, por ende, es algo muy negativo que existía esta diferenciación de la educación de los niños en la antigua Roma, y qué bueno que hoy en día esto no es así, ¿ok? Y eso entonces con la tarea que teníamos de la semana pasada. Y hoy día vamos a comenzar a hablar, como ya les comenté, sobre el legado de los antiguos romanos, y hoy día nos vamos a enfocar solamente en tres legados que están en la página 154. Repito, legado, cuando hablamos de legado nos referimos simplemente a algo, ¿cierto?, que hayan tenido
los romanos y nos hayan dejado a nosotros, incluso que perdura hasta el día de hoy. Es un legado, algo que perdura a través de los tiempos para las futuras sociedades, las futuras generaciones, ¿ok? Y en este sentido, dentro de los romanos tenemos muchos legados, así como hablaba de los griegos que tenían, obtuvimos muchos legados de ellos, también de los romanos, y esa es la razón por la cual nosotros los estudiamos, ¿ok? Lo que nos vamos a enfocar hoy simplemente va a ser en el legado de la religión, en el legado de las leyes, ¿cierto? Y en un poco del idioma de, de los antiguos romanos, ¿ok? Ya, partamos con el legado religioso. Y el principal legado religioso es el cristianismo tal cual lo menciona acá. En un comienzo los romanos eran politeístas, es decir, ellos creían en muchos dioses, pero como comentamos, ¿cierto? Debido a sus conquistas, el territorio romano, cuando fue un imperio, gobernaba gran parte del continente europeo, parte del norte de África y parte de Asia. Y en un rincón dentro del territorio romano nació una persona llamada Jesús de Nazaret. Yo creo que todos han oído hablar de él, ¿cierto? Y él comienza, ¿cierto?, a hablar, comienza a enseñar una nueva religión que es el cristianismo, ¿ok? Esta religión nace en el territorio romano, por eso es muy importante. En un comienzo los romanos, como creían en sus propios dioses, ya que eran politeístas, comenzaron, ¿cierto?, a castigar y a perseguir a todas las personas que seguían esta religión cristiana. Ya incluso muchas veces los torturaban o los mataban. Pero a lo largo de los años esta religión cristiana comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Cada vez tenía más fieles, más personas que creían en esta religión. Fue tanto su crecimiento, fue tanta la influencia que tuvo dentro del territorio romano y dentro de la sociedad romana, que aproximadamente en el año 380 después de Cristo, la religión cristiana fue elegida o fue establecida como la religión oficial del Imperio Romano. Por ende, en el ámbito religioso, los romanos pasaron de ser politeístas, perdón, a monoteístas. ¿Por qué? Porque el cristianismo cree en un solo Dios, ¿ok? Por eso es una religión monoteísta. Y esta religión cristiana es la que se mantiene hasta el día de hoy. O sea, todos hemos hablado de Jesús, de la Virgen María, ¿cierto? Todos conocemos y esa es la religión que es mayoritaria hoy en día en nuestro país y en nuestro continente también. Por ende, aquí tenemos claramente un legado como la religión de los romanos, ¿cierto? Que surge en el Imperio Romano, se mantiene hasta el día de hoy. Y esta religión es el cristianismo, esta adoración a Jesús, esta adoración hacia Dios, esta adoración hacia la Virgen, ¿se entiende? Por ende, el cristianismo se mantiene hasta el día de hoy y es un claro legado de los romanos porque surgió en pleno territorio del Imperio Romano. Vamos con el segundo legado y es el derecho romano. ¿A qué nos referimos con el derecho romano? Simplemente a un conjunto de las leyes que indican cómo comportarse en la sociedad, qué cosas están mal, qué cosas están bien. Hoy en día, ¿cierto? Nuestro país tiene distintas leyes, normas, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer. Si alguien no cumple estas leyes, sufre un castigo y este castigo generalmente es ir a la cárcel. ¿Dónde nace todas estas ideas de las leyes? Principalmente nace en la antigua Roma, ya que anterior a la antigua Roma las leyes no estaban escritas, por ende la gente no las conocía, pero los romanos escribieron todas estas leyes, o sea, las escribieron en tablillas, como en tablillas de madera, de arcilla, y tenían leyes muy similares a las que tenemos nosotros hoy en día. Por ejemplo, en la antigua Roma, todo el pueblo conocía las leyes. ¿Por qué? Porque estaban escritas. Hoy en día nosotros tenemos una constitución en donde se escriben todas las leyes, por ende nosotros también conocemos nuestras leyes, ¿ok? Otra ley muy importante de los romanos, no se podía castigar a una persona por lo que pensaba, es decir, en Roma existía libertad de expresión. Hoy en día nosotros también. Cada una de las personas, cada uno de nosotros tiene distintas formas de pensar y no podemos ser castigados por eso, ¿ok? Otra ley muy importante que tiene los romanos es que la sanción debía ser proporcional a la falta. ¿Y aquí quiere decir esto? Que tu castigo iba a depender de la magnitud del delito que pudieras haber cometido. Ya, por ejemplo, si yo corto una flor de un lugar que no se puede cortar flores, ahí no cumplo una ley, pero no me van a matar por eso, ¿se entiende? Los romanos tenían castigos muy duros, algunas personas las mataban, algunas personas, ¿cierto?, los castigaban con latigazos y cosas por el estilo. Hoy en día, qué bueno que eso no es así, pero aún así, ¿cierto?,
los castigos que tenemos hoy en día en Chile dependen de la magnitud de la falta que se pueda generar. Aún así, lo que más me interesa que conozcamos entonces es el derecho romano, que es un conjunto de leyes que se mantienen hasta el día de hoy y que han influenciado a la mayoría de los países del mundo. Todas estas leyes de los romanos han ido avanzando y se han ido impregnando en la idea de legislar en cada país. Por ende, el derecho romano también es un legado muy, pero muy importante. Y vamos al último legado que vamos a ver hoy, que simplemente tiene que ver relación con el idioma, ¿ok? Los romanos hablaban un idioma que se llamaba el latín, ¿ya? El latín simplemente fue el idioma oficial de todo el imperio. Ahora, este latín, ¿cierto? Después se mezcla con otros idiomas de otros pueblos y surgen nuevos idiomas. Y uno de esos idiomas es el español, o sea, el idioma que hablamos nosotros. El español es un derivado del latín, ¿ya? Por ende, nosotros utilizamos muchas palabras en latín y letras, ¿cierto? En latín, como aparece ahí en la imagen, pueden ver, ¿cierto? Las letras que conocemos como la S, la A, la M, la N, etcétera, etcétera. De hecho, aquí se busca una palabra, yo encuentro deferente, que es un derivado de lo que hoy nosotros hablamos como diferente, ¿se entiende? Por ende, el latín es un claro legado que nos dejaron los romanos a nosotros a través del idioma. Nosotros no hablamos latín, no hablamos el mismo idioma de los romanos, pero sí palabras muy parecidas, ya que el español nace a través del latín. ¿Se entiende? Espero que sí. Bueno, chicos, lo que simplemente quería ver hoy solamente era esta parte del legado. Estas clases del legado romano las vamos a dividir en tres clases, ¿ok? Eh, Simplemente quería ver esto. Muy importante que tengan claro entonces que de los romanos nosotros tomamos lo que fue su religión oficial, que es el cristianismo, que se mantiene hasta el día de hoy. Tomamos su ejemplo de crear distintas leyes para regir bien a la sociedad, que es lo que es conocido como el derecho romano, y que nosotros utilizamos también hoy en día. No igual como los romanos, ¿cierto? Leyes muy distintas, pero la idea de crear leyes es lo que se lo copiamos a los romanos. Y el otro legado es este idioma, ¿cierto? Que a pesar de que nosotros no hablamos latín, nuestro idioma, el español, deriva del latín, y ocupamos muchas palabras muy, pero muy parecidas, mismos sistemas de letras y cosas por el estilo, ¿ok? Estos niños, cualquier duda que tengan, me escriben por favor, y la tarea de hoy simplemente va a ser la actividad de la página 155. Así que eso, niños, que se encuentren muy bien, cuídense mucho, saludos a todos, chao, 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 chao.